Un nuevo orden está por escribirse y tendremos que seguir conversando para ello. En las escuelas, en las micros, en las oficinas, en las plazas, con nuestros vecinos, por las redes sociales, en nuevos cabildos y en seminarios académicos. Viviremos como país un gran momento constituyente y de ese diálogo surgirá el Chile del mañana que quedará plasmado en una nueva constitución. Y hoy, en un nuevo capítulo del Traficantes de Cultura, camino al 4 de septiembre al plebiscito de salida que definirá si tendremos como país una nueva Carta Magna o de cualquier forma si gana cualquiera de las dos, si ganara cualquiera de las dos opciones, si el apruebo o el rechazo. Hoy en este capítulo del podcast conversaremos con Pablo Contreras Vázquez, autor de Sin Vetos, entrevistas del podcast Hoja en Blanco, editado por Trayecto Editorial. Pablo, bienvenido. Gracias por aceptar esta conversación. Gracias a ti, Humberto. E irnos directamente a la idea. Y más que a la idea del libro, ¿cómo nace Sin Vetos? ¿Cómo nace este ciclo de conversaciones con académicos, tanto abogados, expertos en ciencias sociales, respecto de cómo se debe mirar el Chile del futuro a través de una nueva Carta Magna? Mira, el proyecto del podcast surgió el mismo 15 de noviembre de 2019, el día en que se anuncia el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución, en donde los partidos con representación en el Congreso en ese entonces, lo que hacen es acordar políticamente una reforma a la nueva Constitución, o sea, a la Constitución del 80, y establecer una ruta constituyente, un proceso constituyente. Entonces, yo estaba trabajando en la Universidad Autónoma en ese tiempo y la idea era tener un programa de conversación para explicar esto, ¿ah? Entonces grabamos un primer podcast con un periodista amigo en la universidad, donde básicamente leía el acuerdo y explicaba sus alcances y cuáles eran las dudas y cómo se iba a ir materializando. Y a partir de eso empecé a invitar a académicos, a académicas del derecho, de la ciencia política, en general de las ciencias sociales, para que nos pudieran contar un poquito más. Y en virtud de eso pudimos conversar con varias personas, algunos de ellos protagonistas del proceso constituyente, desde Jaime Baza, Fernando Atria, hasta Amaya Alves o Constanza Juve, personas que estuvieron en la Convención Constitucional y otros expertos que son líderes en estas materias, por ejemplo el argentino Roberto Gargarella. Entonces fue muy bonito, digamos, partir con un pequeño podcast, grabando en el celular, el mismo día del acuerdo, y después, bueno, tener 3 temporadas con ese programa, múltiples invitados, distintos temas, acompañando el proceso constituyente. Y de hecho, después de la publicación del libro, que compila algunas de estas entrevistas, hoy día seguimos explicando la propuesta de nueva constitución en un podcast que ahora se llama Sin Vetos. El Sin Vetos, perfecto. Y aquí, y en esa misma selección, como mencionas, tienes a Pamela Figueroa, José Francisco García, Claudia Hayes, Domingo Lovera, Verónica Undurraga, Fernando Atria, Javier Causó, Hugo Herrera, Constanza Hub, Agustín Esquella, Jaime Baza, Camila Vergara, Jorge Contese, Marcela Ríos y Roberto Gargarella. Expertos en su expertise, valga la redundancia, y también gente de ambos lados, si nos ponemos partidistas en ese sentido. ¿Cómo fue esa selección? Obviamente, imagino que es gente que en algunos casos tú conocías o contactos de la vía académica. Bueno, efectivamente, a varios de ellos los conozco. Yo soy profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Central. Hemos compartido en espacios académicos con eh, distintos expertos, obviamente. Entonces, algunos de ellos los conocía. Y bueno, cuando el podcast empieza a crecer, a hacerse un poquito más conocido, también habían otros que querían venir a conversar. Eso también sirvió, porque no había mucha conversación al inicio del proceso constituyente, no había mucha conversación que tratara de bajar contenidos. Ahora está lleno de podcasts, los principales medios de comunicación también tienen programas sobre nueva constitución y proceso constituyente, pero antes eso
cuando comienza todo esto, no era común encontrar ese tipo de conversación, ese tipo de contenido. Entonces, para mí era muy sencillo a veces conseguir el número de un académico, decirle, mira, queremos conversar sobre estos temas, sobre cómo se relaciona el derecho internacional con la nueva constitución, o cómo fue el proceso participativo en el gobierno de Michelle Bachelet y cómo lo ves ahora en el proceso constituyente. Em, o los problemas, qué significa hoja en blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, em, y como se trataba de una conversación fácil, amena, entretenida, eh, los académicos aceptaron rápidamente y tuvieron la gentileza de participar tanto en el podcast como después en la selección de entrevistas que hicimos para este libro. Y lo otro es que también la idea de un libro es que estas conversaciones no se queden solo en un podcast, ¿ah? que, sino que la gente pueda leer, a veces es más fácil leer una carta al director, una columna de opinión, y a veces es más fácil leer entrevistas. ¿Ah? Uno no se lee un paper académico, no se lee un libro, eh, o sea, solo los estudiosos del derecho leen esas cosas para enfrentar un proceso como esto. Pero sí es mucho más sencillo, digerible, ver preguntas y respuestas sobre temas relevantes del proceso y empezar a entender lo que está pasando a partir de esa conversación. ¿Crees a tu juicio que ha sido un desafío poner, como en jerga futbolística, poner la pelota en el piso, bajar conocimientos netamente legales, académicos, a que lo entienda cualquier hijo de vecino, un ciudadano de a pie? Sí, sí, yo creo que es un desafío. Em, es, es difícil traducir, es decir, llevar el conocimiento experto a un lenguaje más masivo. Em, y por eso también es un desafío bonito, yo creo, porque a veces los trabajos académicos se quedan entre pocas personas, igual tienen cierto impacto, obviamente, pero también en un proceso deliberativo como el que estamos viviendo, que no se cierra ni siquiera con el plebiscito del 4 de septiembre, em, eh, es necesario que no sean solo los expertos los que discutan, debatan, dialoguen, entiendan lo que está pasando. Y por lo tanto, que los expertos y expertas podamos traducir ese lenguaje especializado en un lenguaje común, creo que es parte de los imperativos éticos que tenemos en el contexto de nuestra actual sociedad. Entonces, el podcast de alguna forma intentaba acercar discusiones que estaban en, no sé, por ejemplo, el libro de Roberto Gargarella, que se publicó primero en Cambridge University Press, eh, probablemente pocos iban a leer ese libro, pero en las palabras del autor de esa publicación, en forma sencilla, con ejemplos de la región y con la revisión del caso chileno, ahí sí podía ser mucho más fácil de entender cómo esas tesis académicas influyen en la construcción de procesos políticos como los que estábamos viviendo. ¿Y a tu juicio ha sido este caso chileno digno de mirar respecto del mundo, respecto de cómo juristas en el extranjero están mirando lo que está ocurriendo en Chile? Mira, es bien interesante lo que está pasando porque hay muchos expertos que están mirando la experiencia chilena y están muy interesados, muy interesados. Em, por ejemplo, uno de los expertos más relevantes de la Universidad de Chicago en materia de derecho constitucional comparado, Tom Ginsburg, dio una entrevista a Bloomberg sosteniendo que fue bien impresionante el proceso constituyente, como un proceso con una convención con hartos independientes pudiera llegar a acuerdo en un plazo tan acotado y pudiera producir un resultado súper razonable en materia de la propuesta de nueva constitución. Lo mismo pasa con David Landau, lo mismo pasa con Roberto Gargarella. Hoy día me entero de una declaración de apoyo de intelectuales franceses
que han revisado y mirado la propuesta de nueva constitución. Y así tienes muchos estudiosos que están viendo este proceso. El día de ayer se divulgó un video del relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación adecuada, ¿ya? Los relatores de Naciones Unidas son expertos, son académicos, son intelectuales que revisan el estado de ciertos derechos humanos y en este caso del derecho a la alimentación adecuada. Y en ese video el experto desarrolla un análisis y celebra la inclusión de este derecho en la propuesta de nueva constitución. Por lo tanto, si uno observa lo que está pasando desde el punto de vista de los comentaristas del derecho comparado, claramente este es un proceso que llama la atención. La propuesta de nueva constitución se ha estimado como una propuesta razonable, que incorpora temas de vanguardia en el constitucionalismo comparado, y que vale la pena y que van a estar revisándolo, sea que se apruebe o no en los estudios de derecho constitucional comparado. En el comienzo del libro, el comienzo del libro se abre con el primer intento de Pamela Figueroa. Pamela Figueroa, quien trabajó en el segundo gobierno de Michelle Bachelet respecto del intento de cambio constitucional que hizo el gobierno. Esta, no recuerdo, no recuerdo si el nombre, eran cabildos los que proponían, pero estas reuniones sociales respecto de hablar de este tema. Temas que obviamente terminaron enterrados en el Congreso. ¿Cómo miras el momento constitucional de hoy versus el intento que quiso hacer el gobierno de Bachelet 2 en el fondo? Mira, yo te diría que es una muy buena pregunta y yo creo que vamos a seguir reflexionando sobre eso, pero aquí hay algunos primeros apuntes. Em, Primero, hay que decir que el proceso constituyente de la expresidenta fracasó en parte por la falta de apoyo interno y por la oposición de la época, ¿ya? Entonces, claro, se desarrolla toda una fase participativa en donde hay una encuesta en línea, se hacían encuentros locales autoconvocados, se hicieron cabildos provinciales y regionales, y toda esa conversación, esa discusión, todos esos elementos se agregaban, se sistematizaron y se entregaron unos insumos de participación para escribir proyectos de reformas constitucionales. Y resulta que cuando uno observa eso, em, eso fue toda una activación ciudadana para poder empezar a conversar en clave constituyente. Y por eso fue bien interesante el fenómeno que se da después del estallido social, cómo las personas salieron a las plazas o en sus casas, se juntaban a empezar a conversar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué nos pasa en Chile? Empezaron a hacer coordinadoras, juntas de vecinos, a lo largo de todo Chile hay un reportaje de CIPER que muestra esto, cómo se juntaron distintos grupos a discutir sobre los problemas del país y cómo solucionarlo y qué cuestiones nos habían llevado a esto. Entonces ahí hay como una activación inorgánica, ¿te fijas? Em, de la participación constituyente. Y yo creo que en el proceso constituyente ya en la convención, bueno, hubo una serie de mecanismos que se triplicaron comparado con el proceso de Bachelet, como por ejemplo las iniciativas populares de norma que algunas instituciones o sociedad civil presentaba y que después uno podía adherir a esas iniciativas populares. Y hubo más de 1 millón de adherencias. Si uno toma toda la participación en el proceso constituyente de la expresidenta Bachelet, eso superó los 200.000, 220.000 personas que participaron, tanto en la encuesta online como en los encuentros locales o los cabildos. Si uno solo toma un instrumento de la Convención Constitucional, que es los patrocinios de iniciativas populares de norma, tiene más de 1 millón de patrocinios. Entonces es un número bien interesante. Y lo otro que hay que mirar es que el proceso constituyente tiene 3 instancias de votación, 2 plebiscitarias y una electoral. Primero tuvimos un plebiscito de entrada, donde votamos por si queremos o no, si queríamos o no nueva constitución y qué mecanismo. Después elegimos a los constituyentes
los y las constituyentes, y ahora tenemos otra instancia electoral en donde vamos a ratificar o no la propuesta. Entonces, lo que uno observa es que los mecanismos de participación se han ido profundizando, institucionalizando, están acompañando el resultado del proceso político. Y ya no es una cuestión que básicamente, como uno miraba las reformas constitucionales antes, de que los partidos políticos se juntaban, negociaban y las aprobaban, básicamente. Hoy día esas reformas no pueden ser trabajadas así. Requieren de respaldo popular, requieren de participación popular, requieren de ratificación a través de plebiscito. Eso es como parte del piso al que estamos acostumbrados desde el proceso constituyente de la expresidenta. ¿Y cómo graficarías tú de ese intento institucional al estallido mismo? Porque en el fondo, y de ahí llegar al a este acuerdo político, que también fue la forma de ir encaminando hacia una nueva constitución y, digámoslo, también la forma de desactivar la bomba que tenía la moneda en medio. Mira, es bien difícil. Esto probablemente cientistas sociales serán mucho más idóneos para poder explicar esto. Y hay varios textos, el libro de Carlos Peña, por poner un lado, hay otro de Hassan Akram, el mismo Oscar Contardo ha escrito sobre esto. En fin, hay varios diagnósticos sobre eso. Yo lo que sí podría decir es que de alguna u otra forma, la decisión política de los partidos en el acuerdo por la paz social y la nueva constitución fue la alternativa o el mecanismo que escogieron para canalizar el descontento social. Y eso es bien interesante porque eh, siempre uno puede tener otras alternativas, ¿no? Alternativas de facto, por ejemplo. Y en ese momento en donde estábamos viendo días muy difíciles, los partidos se pusieron de acuerdo para dar un paso adelante y negociar un cambio del sistema político, del sistema económico, del sistema social y discutirlo desde sus bases, ¿ya? Y para eso propuso unos puntos políticos de discusión que después se materializaron en reformas constitucionales y bueno, después vino todo el proceso con las elecciones, los plebiscitos, etcétera. Entonces yo creo que es parte de cómo se empezó a estructurar este tipo de cuestiones. Entonces yo diría que ahí los partidos políticos optaron por eso. Y Pablo, y yéndonos más al camino editorial, ¿cómo llega a Trayecto o tú vas a Trayecto? Mira, es bien interesante porque yo soy amigo de Felipe Briones, el editor de Trayecto. em, y yo ya había visto que Trayecto tiene un catálogo muy amplio, muy diverso, que hace libros muy bonitos además, pero que son libros accesibles y que llegan a todo Chile. Entonces, em, Trayecto tiene una política muy, muy generosa respecto de los autores de libros. Entonces, em, nos permite que propongamos textos que quizás en otras editoriales no tengan tan buena recepción, em, y nos permite colaborar en la edición del libro. Y después, claro, también se preocupan de la impresión, distribución y comercialización. Entonces, fue un trabajo bien, conjuntamente bien interesante. Se nota que tienen cariño por los libros, ¿ah? Es algo que se agradece como autor. Yo he publicado en otras editoriales mucho más especializadas, editoriales jurídicas sobre todo. Em, pero este es un libro que está pensado para ir en el metro y leerse una entrevista, una cosa que alguien puede hacerlo perfectamente en una micro, que te cabe en el bolsillo de la chaqueta. Em, es un libro aperrado en ese sentido. Y en el punto de la discusión constitucional, la que se ha dado desde el mismo plebiscito de entrada o antes, ¿a tu juicio ha estado plagado de arte información, de educación, por decirlo de alguna forma, educación cívica a la ciudadanía? ¿O ha sido
quizás feo como lo voy a decir, pero lo voy a decir igual. Si me quieres corregir adelante. Eh, Plagado de muchos errores. Las llamadas fake news, también los llamo mentiras. A tu juicio, ¿cómo ha sido más bien un lado o ha sido más bien el otro? Mira, las circunstancias actuales en las que vivimos en nuestras democracias, tenemos el problema de la desinformación, que es un poquito más, es un término un poco más preciso que solo mentiras, por ejemplo, ¿no? Hay información que se pone de una forma manipulativa, em, que busca desorientar, y bueno, y derechamente siempre han existido las mentiras. Entonces, en ese contexto, que además digamos, engrosado o, propiciado por las redes sociales, por los algoritmos para divulgar esa información y los mecanismos tecnológicos que hacen que sea muy barato y sencillo propagarlo. En ese contexto hay, hay remedios que siempre son complejos, digamos, pero uno de ellos es cuáles son las capacidades que tenemos los y las ciudadanas para enfrentar la desinformación, para poder leer críticamente, para poder distinguir el trigo de la paja, em, para poder tomar una decisión propia, y tener un juicio sobre esas materias y esos comentarios. Entonces, en ese contexto se instala un diálogo mucho más profundo que tenemos que tener expertos, académicos, intelectuales, con la sociedad civil en general, con la ciudadanía. Tenemos que asistir en el proceso de discusión de cuestiones que a veces son complejas. El diseño de sistemas políticos, los mecanismos de control, la responsabilidad jurídica de algunas cuestiones. Y en eso, no sé, por ejemplo, cómo se van a desarrollar o articular ciertos derechos, qué rol cumple la ley en la regulación y limitación de derechos. Eso es clave para efectos de poder, em, dar herramientas a que las personas hagan su propio juicio y puedan votar informadamente y no de manera manipulada por quienes generan estas noticias o desinformaciones, derechamente. Y aquí yo voy a hablar más bien de lo que uno ve en televisión. No sé, hay muchos abogados de cuando van en la discusión política que obviamente muchos van por una opción o otros van por el otro. Ahí hay más la creencia más política, ahí va más el político que el abogado en ese punto, porque está bien, creo yo, dividido el asunto. Si unos van por el apruebo y otros van por el rechazo. Mira, a ver, es que, ¿sabes que no te entiendo muy bien la pregunta? Pelemos a los abogados. No, no, Ya. no, 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 en ningún caso. Pero está más como el gremio. ¿Mm? Quisiera hablar de gremio, no sé si están todos Ya, colegiados en ya, todo sí, caso, sí. como que no están dirigido a cierto bando. Está bien distribuido en ese punto. Mm. No sé, por un lado vemos a Bien. Javier Causó y por otro lado vemos a Jorge Correa Sutil. Quiero ejemplificarlo en ellos dos en el fondo. Sí, mira, a ver, es que una cosa es la profesión y la expertise que tú puedes tener como abogado o abogada, y otra es la discusión política de las instituciones, de las reglas. Em, Y yo creo que esto lo ilustra muy bien, porque no por el hecho de que seas abogado vas a estar necesariamente de acuerdo o en desacuerdo con esto. Y eso te demuestra que algunas de las discusiones que aparentemente se muestran como técnicas, en realidad son políticas. Y, y por lo tanto, las diferencias no están tanto en cómo los abogados interpretamos y aplicamos normas, sino que si estamos de acuerdo con el objeto de la norma, con lo que busca alcanzar, la forma en que quiere alcanzar eso, ¿ya? Entonces, ahí hay una diferencia bien interesante, porque pueden haber abogados
muy competentes, muy idóneos técnicamente, que estén por el apruebo o que estén por el rechazo porque discrepan políticamente del contenido de la propuesta de nueva constitución. Y no es porque eh, necesariamente sea un tema de que está mal hecha la norma. Sí, hay abogados que pueden concordar en que hay normas mejor hechas o peor hechas, pero aquí tenemos una discusión genuinamente política en el sentido de que hay acuerdos y desacuerdos grandes respecto de ciertas cosas sobre cómo queremos vivir los próximos 50 años. Si queremos mantener la constitución actual y seguir reformándola para acomodarla, o si esta propuesta es suficiente para superar una serie de cuestiones estructurales y bueno, eso también puede tener otras reformas, pero ese es el punto de partida. Y a tu juicio, más como un consejo para quienes nos van a ver y nos van a escuchar. Estamos a pocas semanas de la elección. A tu juicio como abogado, qué consejo debiera tú nos darías a mí y a quienes nos verán y nos escucharán respecto de cómo tomar este nuevo camino, del camino al 4 de septiembre, o incluso qué debiera ocurrir del 5 de septiembre en adelante respecto de la elección por una nueva constitución? Ahí hay dos preguntas. Primero, de cara a la elección, yo les sugiero que traten de informarse en lo posible, que traten de mirar la propuesta de nueva constitución. Yo creo que eso es básico, está disponible en el sitio chileconvención.cl, ahora está a la venta en distintas partes, uno lo encuentra en la calle, lo encuentra por internet. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo soy de la vieja escuela, compré la propuesta y empecé a subrayarla, puse Yo también. exactamente, con banderita, etc. Pero también se puede leer en línea. Hay muchos sitios, mecanismos para conocer su contenido. No sé, por ejemplo, hay una ONG que se llama eh, Votamos Todos, que desarrolló una aplicación que es un juego con trivia. Entonces puede ser eso más interesante. Hay programas que permiten acercarse a esto con algunas discusiones un poquito más pausadas. Em, pero yo lo que les sugiero es que revisen la Constitución, que lean, no tienen que leérsela entera, pero léanse los primeros 50 artículos, que no es tan largo, y van a ver de qué trata, qué es lo que está abordado, si hay cosas que ustedes esperaban para el futuro, que estén ahí tratadas, si están bien o mal. Y yo, respecto a la segunda pregunta, ¿qué pensar después? Yo sería súper franco en decirles que quienes creen que todo termina el 4 de septiembre para bien o para mal, creo que eso es una mirada ingenua. Los procesos no terminan, no se clausuran por decreto, digamos. A veces las fracturas sociales requieren mucho más acompañamiento, acomodos, ajustes. O sea, pensemos que el primer, comillas, aprobar para reformar fue Estados Unidos. La Constitución Federal de Estados Unidos se ratificó por las 13 colonias que pasaron a ser Estado y luego se modificó y se hicieron 10 enmiendas, más enmiendas que la cantidad de artículos que originalmente tenía la Constitución Federal. Entonces, es muy común que estos procesos tengan ajustes, adecuaciones, eso es razonable, es normal, pero eso descomprime una serie de desacuerdos fundamentales. Si gana el rechazo, eh, uno tiene que empezar a hacer una serie de discusiones sobre qué es lo que queremos cambiar sobre la base de esto. Y en eso está mucha gente. Y lo mismo, si gana el apruebo, bueno, ¿cuánto de esto hay que cambiar y cómo? Y entonces siguen las conversaciones, pero siguen dentro de marcos distintos, reglas por defecto distintas. Y entonces los énfasis son distintos. Por ejemplo, el movimiento feminista que logró grandes conquistas en la propuesta de nueva constitución, como por ejemplo instalar bien estructuralmente la igualdad entre hombres y mujeres en todo el Estado, eso no está, no hay nada de eso en la constitución del 80 actual. Pero la propuesta de nueva constitución está lista. Entonces, si las mujeres que les interesa mucho ese tema, en el caso de un rechazo, bueno, tienen que empezar todo de cero y cambiarlo.
Pero en el caso de una prueba, los ajustes son muy menores. Sí, no, es que recordaba, alguna vez había escuchado una entrevista a Patricio Zapata, cuando le ¿Mm? preguntaban respecto, y de hecho la mención que hacía es de que no es necesario quizás leer la Constitución, pero digamos, si leer un punto en especial del cual probablemente tú te puedas sentir identificado, yo creo que eso es más importante. Lo estoy interpretando, no lo estoy diciendo textual en todo caso, que es más importante que probablemente leer el articulado completo. Mira, yo creo que hay distintas formas de aproximarse al texto. Puede ser que nunca leas la Constitución misma y te informes por lo que sale en la prensa, en las conversaciones, personas en quien tú confías. No sé, hay gente que le gustan ciertos referentes intelectuales, entonces las opiniones de aquellas personas pueden ser influyentes. Eso es perfectamente válido y legítimo. Uno no tiene por qué leerse un proyecto de ley sobre la reforma tributaria para opinar sobre eso, o sobre cómo se modifica el Código Penal para permitir el aborto en ciertos casos. Probablemente uno no tiene cómo entender bien la norma de derecho penal. Entonces, basta con los intermediarios. Pero también hay un fenómeno interesante que se da en el marco de este proceso, en que todos podemos leer, que todos los podemos descargar, que comprarlo a 3 lucas en la calle es fácil, es sencillo. Entonces, hay preocupaciones que uno puede buscar. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, no sé, em, si tú trabajas en el mundo del campo, ¿ah? Bueno, hay normas sobre el mundo rural. ¿Ah? Si tú eres eh, una persona neurodivergente, bueno, la Constitución te menciona, efectivamente puedes encontrar esas cosas. Si a ti te preocupa la estabilidad macroeconómica del país, puedes leer las normas sobre Banco Central. Y eso te puede servir para orientar cuáles son tus necesidades sobre el texto. Yo creo que igual es imposible abstraerse de este gran debate. Lo estamos conversando en todo lugar, en todo momento, y a veces es bueno, oye, pero yo leí esto y no parece tan terrible, o suena bien, o mira, yo no lo entendí así. ¿Ah? ¿Por qué no me lo explicáis? Bueno, así es como uno va aprendiendo y así es como uno se va formando una opinión para poder votar libremente. Pablo, y en los minutos que nos quedan hablar de las sensaciones. Después del podcast que se reunió en el libro y ya con el libro publicado, ¿qué sensación te deja a ti? Mira, em, yo creo que me deja una sensación de que estamos todavía en un camino conversando y descubriendo a dónde queremos llegar y cómo vamos a llegar, ¿ya? Esa- esas, esas entrevistas fueron parte de un proceso que en un momento se estaba diseñando y después tomó forma con una reforma constitucional, pero fue parte de una serie de etapas, ¿ah? Em, yo creo que con lo que viene de aquí de cara al 4 de septiembre también están esas etapas. No está todo cerrado, no está todo dicho, es importante tomar decisiones informadas y vamos a tener que seguir conversando para poder acomodar el pacto social a lo que necesitamos en el marco de nuestra sociedad democrática. Eso yo lo que diría, creo que aprendí en eso que las conversaciones no están clausuradas. ¿Dónde podemos encontrar Sin Vetos, el podcast? El proyecto Sin Veto lo pueden encontrar hoy día en el sitio web de estadodiario.com Ujú. y ahí también está en YouTube, Spotify, Apple, pero se llama Sin Vetos, ¿ah? Y está hecho en conjunto con el medio especializado estadodiario.com. Excelente, lo vamos a poner en la descripción del programa cuando salga en estreno. Eh, Pablo Contreras Vázquez, autor de Sin Vetos, entrevistas del podcast Hoja en Blanco, editado por Trayecto Editorial en conversación con esta casa digital. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Humberto. Muy buena conversa y ojalá el mayor éxito en este podcast literario. Excelente. Y bueno, y para quienes nos están viendo y escuchando, primero,
Léanlo, por favor, y también, obviamente, también lean esto porque vamos a tener una larga conversación de aquí al 4 de septiembre y más adelante aún. Pablo, gracias, y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós. Nos vemos.